Entre la madrugada del 11 y la mañana del 12 de agosto de 1974, se sucedieron los hechos que concluirían en lo que se conoció como la masacre de Capilla del Rosario. Ese fin de semana, más de 40 miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que integraban la compañía de monte Ramón Rosas Jiménez, habían llegado a Catamarca con la misión de copar el regimiento de infantería número 17 y tomar las armas. Sin embargo, la señal para ingresar se demoró. Los guerrilleros aguardaron a bordo del colectivo que los trajo de Tucumán a un costado de la ruta en Banda de Varela, donde fueron abordados por la policía. Allí fallecieron 2 de ellos y el resto escapó dividido en distintos grupos. Algunos, los que conocían el terreno, volvieron a la ruta y caminaron hasta que en la mañana pudieron tomar un colectivo que los devolviera a Tucumán. Otros fueron detenidos y otro grupo importante se dispersó en el monte. Estos caminaron y se ocultaron casi un día y medio hasta que fueron rodeados en las inmediaciones de Capilla del Rosario. Allí comenzó un enfrentamiento en el que se vieron superados, se rindieron y se entregaron, pero una vez desarmados fueron brutalmente fusilados. Ángel Belisario Gutiérrez y Mario Miguel Paz son 2 de los integrantes de aquella compañía. Tengo 75 años, mi nombre es Ángel Belisario Gutiérrez, soy nacido en la provincia de Santiago del Estero y yo me incorporo al ERP allá por el año 71 más o menos. Y bueno, al momento, digamos, de los hechos, digamos, que se narran, yo formaba parte de la compañía de monte Ramón Rosas Jiménez. Era la construcción de un embrión, digamos, de un futuro ejército del pueblo, teniendo en cuenta la historia nacional, donde nuestro pueblo estaba huérfano con respecto, digamos, al rol de las Fuerzas Armadas Argentinas, que habían dejado, digamos, de cumplir el rol sanmartiniano, belgraniano de nuestros héroes de la independencia, y nos dolía mucho en el alma, digamos, las cosas que pasaban, porque lo que pasaba antes, digamos, en el siglo pasado, tengamos en cuenta que estamos hablando del siglo pasado y hoy estamos en el siglo XXI, donde a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, se siguen planteando viejos karmas históricos que tenemos acá en la Argentina con respecto, por ejemplo, a la falta de federalismo. O sea, este es un país que se ha construido en base a un unitarismo desde acá, desde el centro, dejando de lado, digamos, la integridad territorial, el cuidado de la soberanía nacional, y seguimos padeciendo esos mismos problemas que nosotros planteamos en su momento. Bueno, yo tengo 73 años, soy oriundo de Metán, provincia de Salta, y me incorporo al RP allá por los años 69, después del Cordobazo. Fue un orgullo pleno haber sido seleccionado para integrar ese primer intento de construcción de un futuro ejército revolucionario. Yo, en mi caso, estaba trabajando para la Lácteo en Córdoba y también estaba estudiaba medicina. Cuando me fueron a buscar, y bueno, me dijeron, mirá, esto es un proyecto que es secreto. Y justo por aquellos días se lo había derrocado a Tilo López y a Obregón Cano en Córdoba. Y a ella ya sé que se venía un avance de la derecha, que ya había desplazado a Videgain en Buenos Aires, que ya había desplazado a los gobiernos el de Salta, y había desplazado también al de Seperne. Entonces había comenzado a desplazar a los gobiernos democráticos surgidos de la sur.
en esas condiciones nosotros salimos a la calle en Córdoba a resistir a la avanzada de la derecha. Pero más o menos por esa altura es donde me convocan a la Compañía de Monte. En el caso mío yo trabajaba, o sea, yo trabajé manejando colectivo en la provincia de Santiago del Estero, y cuando organizábamos el primer sindicato de la Unión Tranviarios Automotores en la provincia de Santiago del Estero, allá por el año 71, fui detenido como trabajador. Y bueno, estuve preso. Cuando salí en libertad el 25 de mayo, yo me traté de reincorporar de nuevo al trabajo, pero no me aceptaron. Entonces el sindicato de UTA se hizo cargo y trabajaba en la obra social de la Unión Tranviarios Automotores. Hasta que después la avanzada que hubo en el país de la derecha y la represión, y más nosotros que estábamos marcados, por llamarlo de alguna manera, tuvimos que pasar a la clandestinidad. Y en la clandestinidad había mucha solidaridad. O sea, nuestra organización tenía una especie de economato solidario con los cuales trataban de ayudar a aquellos compañeros que tenían problemas de insertarse en la producción. Esa fue la realidad. Entonces teníamos una vida muy austera, con todo, digamos, las complicaciones que eso significa, pero siempre confiábamos nosotros en la solidaridad del pueblo. Y nosotros no teníamos ninguna intención de generar ningún tipo de accidente, digamos, que nos produjeran un costo político innecesario. Cosas más que me quedó nítida. Me acuerdo que estaba el Negrito Fernández y vio un compañero que estaba con alpargatas rotas, porque teníamos alpargatas para no dejar huella. Y dice, este compañero no tiene otro calzado, no tiene otra alpargata nueva. Y a mí siempre yo recuerdo eso con mucho orgullo, porque nuestras tropas peleaban hasta pata pila. Es una mezcla de recuerdo, ¿no? De hace 50 años atrás, que éramos jóvenes, cargados de sueños, de ilusiones. Fue muy intensa las jornadas previas, porque tuvimos que prepararnos, digamos, para movilizar nuestros recursos, nuestros pocos recursos, fundamentalmente hombres, digamos, dotados de conciencia, porque éramos conscientes nosotros de los riesgos que se corrían. Teníamos mucha confianza que todo iba a salir bien, basándonos en los informes que nos proporcionaban, como dijo Mario, nuestros soldados patriotas que colaboraban, porque la idea no era de ir a hacer un combate, digamos, sino simplemente un golpe de mano, o sea, basado en la sorpresa, en la iniciativa, recuperar los recursos que buscábamos y listo. O sea, no íbamos con la idea de un combate, porque eso no estaba planteado en ese momento. En ese momento eran los primeros pasos, que se daban las organizaciones libres del pueblo, formando grupos de autodefensa, porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros, por un lado, no estábamos preparados para la democracia, porque no habíamos vivido democracia. Entonces no teníamos esa mirada, nosotros veíamos negro el futuro, no. Nosotros, la verdad, no teníamos muchas expectativas, por cuanto la justicia también era parte del sistema, y siempre trató, digamos, de justificar la represión, las violaciones, los secuestros, las desapariciones de personas. Pero por suerte el pueblo, en el pueblo yo creo que hay muchas reservas democráticas que empujaron para que la justicia realmente fuera una justicia independiente del poder, que es la gran lucha que tenemos hasta nuestros días. O sea, porque no hay una democracia, digamos, en la constitución de los tribunales. Generalmente son hereditarios,
es una casta, digamos, que está al margen de los pueblos. O sea, donde siempre los condenados son los hijos del pueblo y los que producen los desfalcos, las violaciones, siempre le encuentran, digamos, una justificación. Entonces no nos sorprende que existan muchas injusticias. Yo me sentía satisfecho cuando partía de Catamarca después de los juicios y sabía que me iba retirando, y al costado veía la cárcel y allí estaban los fusiladores. Me iba contento en ese momento, ¿no? Ahora, pasado el tiempo, pasados 50 años también, creo que se va, y al cambiar también la realidad argentina hoy tiende a que se libere a todos los violadores de los derechos humanos, los violadores, matadores, genocidas. Así que también yo quisiera que hubiese una equiparación, ¿no? con lo que pasó con nosotros. Equiparación quiero decir en el sentido que haya una justicia mucho más profunda. Ahora sabemos que esa justicia profunda llega solamente cuando se produce un momento de revolución, porque en el medio son muchos los intereses que existen, y mucho más ahora que prácticamente hay un giro para la derecha, ¿no? Entonces yo creo que llegará el momento que la civilidad también podrá madurar y decir que sí, que tenemos que construir ese ejército de otra dimensión, ¿no? O sea, yo tampoco quiero seguir persiguiendo a militares. Los genocidas condenados tienen que cumplir su condena, pero no voy a hacer una vendetta con ningún militar, porque ya hoy las Fuerzas Armadas han pasado 50 años de aquellos hechos. Y tenemos que comenzar a pensar con altura, con dimensión, con grandeza para construir un país diferente. No tengo ningún tipo de resentimiento. No vivo lamentándome de haber participado en aquellas cosas, o que por ahí uno dice, y perdimos, esto no sirvió para nada. Sí que sirvió como ejemplo de que es posible comenzar a proponer cosas diferentes. Nosotros éramos representantes de un proyecto de país diferente. Eso es lo que nos llevó a que nos atacaran tan profundamente. Por eso es que también nuestra presencia es importante hoy, que podamos hablar. Yo a veces hablo en plural porque tengo metido a los compañeros adentro. Yo puedo hablar autorreferencialmente de mí, pero hablo también de los que no pueden hablar. Yo no tengo resentimiento, y al contrario, sigo viviendo y pensando que es posible cambiar este país, que es posible, que tenemos todo y a su vez no tenemos nada. No tengo ningún tipo de resentimiento. Para mí, digamos, en lo personal, es una etapa superada. Yo creo que hemos ido sintetizando nuestras vidas, no solo la nuestra, sino la de todos nuestros compañeros, como dice el indio. Nosotros hablamos no a título personal, hablamos por todos los que no pueden hablar. Y nosotros no fuimos víctimas, nosotros fuimos militantes revolucionarios de conciencia, sabíamos las cosas que hacíamos, las consecuencias que eso podía representar, porque estábamos convencidos de que es necesario hacer una revolución. Sí, también hemos aprendido de las experiencias que en una revolución, cuando es verdadera, se triunfa o se muere. No hay muchas alternativas. Desde ese punto de vista, es una etapa superada.
Y como dice Mario, nosotros no albergamos ningún tipo de persecuta ni de nada por el estilo, pero sí pensamos que hay cosas que se han violado, leyes de la guerra, porque hay mucho prejuicio con el tema, con la cuestión militar, con la cuestión de la guerra. Pero como hay muchos intereses en pugnas, estos conflictos son inevitables. Lo ideal es buscar, digamos, una solución, que haya un mundo más justo, que no haya un mundo unipolar ni bipolar, sino que sea multipolar, donde haya integración y respeto de las soberanías nacionales, con sus monedas, con su cultura. Creemos que se puede, que vale la pena luchar. Yo no estoy arrepentido de la historia que me tocó vivir, porque me siento parte de la historia de este país, como decía Mario. Nosotros fuimos genuinos. A nosotros no nos manejó nadie, o sea, como se decía en aquellos años. No, nosotros éramos genuinos, éramos hijos nacidos de acá. Y en lo personal me dolía en el alma que no tuviéramos fuerzas armadas que nos entendieran. Porque nosotros buscamos muchas veces, nuestros dirigentes buscaron hacer acuerdos, buscaron negociar, pero me acuerdo que nunca nos dieron bolilla. O sea, nos subestimaron o nos trataron de presentar como que éramos delincuentes comunes, sin ningún tipo de formación ni de capacidad, y no era así. La historia yo creo que va poniendo las cosas en su lugar. Yo creo que las Fuerzas Armadas mismas fueron utilizadas, porque acá muchas veces se confunde el gobierno con el poder. O sea, el gobierno es una cosa, es el proyecto político de un sector de la sociedad que trata de convencer a los demás de lo mejor de su propuesta. Pero el poder es como se dice, es clandestino. Y yo creo que en ese sentido a las Fuerzas Armadas también la han utilizado, la han demonizado, y cuando les conviene lo dejan solo. Pienso que cada clase llora a sus muertos. Ellos, por supuesto, lloran desde el poder. Nosotros lo lloramos, lo manifestamos, los defendemos como parte de la lucha popular, o sea, de la parte de los que siempre pierden. Ellos a veces han venido perdiendo, digamos, porque se los ha sometido a estos juicios, pero eran juicios legales, juicios de lesa humanidad. Pero hoy, ya que se encumbraron en el poder, se sienten agigantados y quieren venir por todo. Entonces van a venir, como ya la Villarruel nos mencionó a nosotros, a Guti y a mí, van a venir por nosotros. E incluso ya ha habido, creo que, muertes de algunas compañeras. O sea, la derecha está comenzando a tomar vuelo, motivada por todo este impulso negacionista y reivindicativo de los torturadores.